¿Quieres una cámara que grabe vídeos brutales? Después de haber probado todos los modelos de Sony y de saber lo bueno y lo malo de cada uno, hoy te voy a decir cuál es la mejor opción para ti. Así que empezamos por el primero, que es la Sony FX30. Este modelo me ha flipado desde que se lanzó al mercado, desde que lo pude probar, porque traía lo mejor de las cámaras de cine de Sony, pero a un cuerpo muchísimo más barato, porque esta cámara tiene un precio de solo el cuerpo de 2.200 euros. Y puede que estés pensando, Dani, 2.200 euros no se lo gasta todo el mundo. Es verdad, pero también es cierto que las características que tenemos con ella en ese momento eran de cámaras muchísimo más caras. La FX30 tiene un sensor APS-C de 26 megapíxeles, que realmente es un oversampling de un 6K pasado a 4K para aumentar la nitidez y la calidad visual. Con ella podremos grabar vídeo en 4K hasta 60 frames por segundo con el sensor completo y a 120 frames por segundo con un recorte sobre este de un 40% aproximadamente. Sí que es cierto que siendo un sensor APS-C, donde luego le hacemos un recorte del 40%, incluso en los ISOs nativos, porque eso es otro beneficio de esta cámara, tenemos ISO dual nativo, podemos encontrar un poco de ruido. Pero simplemente la posibilidad de tener ese 4K a 120 frames por segundo en una cámara tan económica en ese momento era espectacular. Es más, sigue siendo de las pocas con las que podemos hacer esto y la segunda más económica. Y claro, todo este vídeo lo podemos grabar además con 10 bits de profundidad de color y un submuestreo de crominancia 422, que he explicado de forma sencilla, por si no lo sabes, es que tenemos un montón de cantidad de información a la hora de grabar vídeo, por lo tanto luego en postproducción podremos hacer cosas más complejas y podremos tener más posibilidades. Pero es que la cosa no se queda ahí, es que con la FX30 a través del puerto HDMI completo podremos grabar, utilizando obviamente un monitor externo, vídeo en RAW. Y con la actualización que llegó hace unos meses también tenemos el apartado de toma log con el que podemos utilizarlo para grabar S-Log3, utilizar los perfiles de imagen y también podremos grabar en el modo Cine EI o Cine EI rápido. Por supuesto también tenemos los perfiles de imagen S-Cinetone o HLG, que yo personalmente los utilizo cuando no quiero dedicarle tanto tiempo o cuando no puedo dedicarle tanto tiempo a la corrección de color, y obviamente una estabilización que funciona bastante bien, que hasta el momento cuando fue lanzada esta cámara era la más avanzada, con estabilización física del sensor y estabilización digital con un pequeño recorte sobre la imagen. Tenemos un cuerpo más cuadrado, con perforaciones para incluir a través de las roscas típicas pues diferentes accesorios, pero sí que tenemos ventilación activa que nos puede venir muy bien para grabar en situaciones de mucha temperatura, de temperatura muy alta o grabaciones muy largas. También tenemos el monitor abatible, que para utilizarla para bloguear o para ponernos delante de cámara para un creador de contenido también está muy bien. Y bueno, no te lo he dicho, pero yo mismo utilizo esta cámara, es una de mis cámaras principales para grabar vídeo, para grabar los vídeos de este canal. Personalmente te diría que los únicos puntos negativos que le puedo sacar a este FX30 es el ruido que se produce cuando grabamos en 4K a 120 frames por segundo, aunque me parece algo completamente lógico a nivel físico. Y luego que la estética no es para todo el mundo, y precisamente este apartado de la estética junto con lo de la grabación en RAW o el modo Cine EI y el Cine EI rápido nos dicen claramente que esta cámara está pensada o bien para alguien que quiera grabar cortometrajes o para un creador de contenido que quiera resultados muy top sin gastar demasiado dinero. La segunda cámara que te quiero recomendar es la cámara con la que estoy grabando este vídeo, que es la Sony A7 IV. Esta cámara salió en octubre de 2021, por lo tanto cuando yo estoy grabando este vídeo tiene aproximadamente o va en camino de los 2 años, pero a día de hoy me sigue pareciendo una cámara súper recomendable y además una cámara híbrida, muy para la gente que quiera utilizarla tanto para vídeo como para foto. Desde que fue lanzada ha bajado un poco el precio, porque ahora podemos llegar a encontrarla incluso en oferta a unos 2.500 euros. Esta cámara tiene un sensor full frame de 33 megapíxeles con el que podremos llegar a grabar vídeo en 4K hasta 30 frames por segundo con el sensor completo y en Full HD a 120 frames por segundo, y luego haciendo un recorte también en ese modo Super 35 milímetros podemos llegar a grabar vídeo en 4K hasta 60 frames por segundo. Todo esto también con 10 bits de información de color y un submuestreo de crominancia 422. Esta es la cámara que más he utilizado durante los últimos, pues eso, casi 2 años, y quizás debería hacer un vídeo en el canal contándote mi experiencia sobre ella muchísimo más a fondo, porque ahora solamente te puedo contar lo mejor y lo peor, así que déjame por los comentarios si quieres verlo. La A7 IV también cuenta con los perfiles habituales de las cámaras de Sony,
Sony fue de las primeras en traer el S-Cinetone. También podremos grabar vídeo en S-Log2, S-Log3 o los perfiles HLG. Cuenta con el mismo tipo de estabilización que te hablaba antes en la FX30, estabilización física del sensor de 5 ejes y luego la estabilización activa, que es un recorte digital sobre la imagen. Como te digo, es de las cámaras que más he estado utilizando y que más has podido ver vídeos grabados con ella aquí en el canal, porque la imagen que podemos utilizar, que podemos conseguir, mejor dicho, con ella es espectacular. Por supuesto, siempre que expongamos bien y que hagamos un buen balance de blancos como cualquier otra cámara. Y por supuesto, para esto es súper importante que sepas utilizarla bien, y para eso tengo mis cursos de cámaras de Sony para grabar vídeo que siempre te dejo por la descripción de un montón de modelos. De esta Sony A7 IV, de la Sony A7C, ZV-10, ZV-1... Así que si tienes una cámara de Sony o estás pensando en comprártela, échale un vistazo a mis cursos, que ahí de verdad vas a aprender súper rápido. La parte estética es extremadamente parecida al resto de Sony A7 que te puedes encontrar, salvo por un par de diferencias. Y es que esta fue una de las primeras que incluía el botón de grabación rojo en grande. El dial de los modos también era diferente, con ese doble dial. Ah, bueno, y como curiosidad, con la ruleta de la exposición, de la compensación de la exposición, podíamos personalizarla en esta cámara para tener más posibilidades. Pero por supuesto, no todo es positivo en esta cámara, igual que en cualquier otra. Como punto negativo tendría que decir que, aunque te acabas acostumbrando el recorte en 4K a 60 o a 50 frames por segundo, hay veces que incomoda un poco. También es importante que sepas que la A7 IV hay ocasiones puntuales en las que se me ha calentado, sobre todo en grabaciones muy largas. Y bueno, teniendo en cuenta las cámaras que ahora mismo Sony también tiene en su catálogo, sí es cierto que he hecho un poco en falta el tema de los LUTs, el poder implementar mis propios LUTs dentro de la A7 IV. Para mí la A7 IV es una cámara brutal para un filmmaker o un creador de contenido que necesite ser híbrido. Me refiero a que tenga que grabar tanto vídeo como hacer fotografías por esos 33 megapíxeles y todas esas posibilidades a nivel de vídeo que te comentaba. Sin miedo te digo que es la cámara más equilibrada para hacer foto y vídeo, pero no la más barata. La siguiente cámara no es ni de lejos la mejor de este top, es más, es la que tiene las especificaciones más básicas, por decirlo de alguna manera, pero te la quiero recomendar porque a nivel básico, como te decía, es la opción más top que puedes elegir. Y te estoy hablando de la Sony ZV-E10, que tiene un precio de solo el cuerpo de en torno a 650-700 euros actualmente. Esta es una cámara APS-C con un sensor de 24,2 megapíxeles, con el que podemos grabar vídeo en 4K hasta 30 frames por segundo y a 120 frames por segundo en Full HD. Eso sí, es la única en esta recomendación que te estoy haciendo que graba vídeo con 8 bits de profundidad de color y un zoom muestreo 420, es decir, menos cantidad de información, pero como te digo, es mucho más barata. Todo esto no quiere decir que el vídeo que grabemos con ella es de mala calidad, ni muchísimo menos, aunque tiene ciertas limitaciones. Esta cámara llevo utilizándola más de 2 años y me parece ideal para creadores de contenido que están empezando, que quieren una buena calidad de imagen, pero que no pueden gastar más de 1000 euros en la parte de la cámara, con el objetivo, por supuesto. Con ella también vamos a poder utilizar perfiles de imagen S-Log2, S-Log3 o los perfiles HLG, aunque no te recomiendo utilizar cualquiera de estos perfiles en cualquier situación. Te cuento un poquito más aquí en este vídeo en el que te cuento mi experiencia con ella después de estos 2 años. Aunque así, a modo resumen, te digo que los puntos más negativos o menos positivos es que la estabilización digital a veces es un poco no la más adecuada, existen mejores opciones, así que para bloguear quizás no es la mejor alternativa, aunque podría solucionarlo. Y bueno, también que al ser una cámara que se lanzó hace más tiempo, tiene los menús antiguos de Sony que son un poquito más rocambolescos y difíciles de manejar o de entender. Pero es que sinceramente, por el precio que vale esta cámara, no se le puede pedir más y te aseguro que es de las mejores opciones que vas a encontrar por este precio. Y como te he dicho al principio, esta recopilación no tiene ningún orden específico, por eso ahora te quiero hablar de las mejores opciones si quieres calidad sobre todo, sin priorizar el dinero, que son la A7S3 y la Sony FX3. Estas cámaras son idénticas a nivel de grabación de vídeo, de las posibilidades que tienen. Lo único es que la FX3 es un rehousing de la Sony A7S3 con un par de diferencias. Y son las mismas que te comentaba en la FX30, que tenemos ventilación activa, las perforaciones en el cuerpo, la estética diferente y que no tenemos visor. Ah, bueno, y que la Sony A7S3 cuesta 4.200 euros y la FX3 cuesta 4.700 euros porque además viene con una interfaz
interfaz de audio sí o sí, no se puede comprar solo el cuerpo, con la que podremos grabar audio de forma mucho más profesional. Pero bueno, ambas cámaras tienen un sensor full frame de 12,1 megapíxeles con el que podremos grabar vídeo en 4K hasta 120 frames por segundo, con el sensor completo en Full HD a 240, todo esto, como te decía antes, con 10 bits de profundidad de color y un submuestreo de crominancia 422. Tenemos los perfiles de imagen S-Cinetone, tenemos también el S-Log 3, los HLG y luego en la FX3, igual que pasaba en la FX30, tenemos los modos de Cine EI y Cine EI rápido dentro del apartado de toma al ojo. En ambas también tenemos la estabilización de 5 ejes del sensor, acompañada de la estabilización con recorte digital para mejorar pues este apartado. También tenemos en las dos la mejor sensibilidad ISO, con ISO dual nativo hasta 12800 ISO, que te puedo asegurar que es espectacular cuando damos el salto de 10.000 a 12.800. Y estas cámaras, además del precio, pocos puntos negativos tienen, por no decirte que ninguno. Por ponerme un poco exquisito, obviamente al llevar más tiempo en el mercado, echo en falta dentro de la A7S3 los LUTs, la posibilidad de incorporar LUTs, que sí que la tenemos dentro de la FX3, porque se actualizó hace tiempo y Sony decidió incorporarlo en esta, y que en la FX3, igual que te decía antes, no tiene una estética para todo el mundo. Estas cámaras son sin duda para un filmmaker o creador de contenido que busque lo más top en cuanto a calidad de imagen y posibilidades, aunque si eres un poco conocidillo del sector estarás pensando, Dani, la Sony Alpha 1 es mejor porque graba vídeo hasta en 8K. Sí, pero es que también cuesta el cuerpo 7.300 euros y no creo que todo el mundo esté dispuesto a pagar eso. Por otro lado, ahora te quiero hablar de la Sony ZV-E1, que hemos subido muchos vídeos aquí en el canal hablándote de ella. Esta cámara es literalmente la hermana pequeña de una Sony A7S3 en un cuerpo más pensado para creadores de contenido y bloggers, e incluso tiene algunas cosas mejores que la A7S3. Por ejemplo, la pantalla táctil de esta cámara tiene accesos directos que nos van a permitir utilizar la cámara de una forma pues más sencilla y más rápida, aunque también es cierto que tiene menos botones y diales programables, por lo tanto tendremos que configurarla de forma adecuada. Luego en el sensor también hay alguna diferencia, porque aunque tenemos el mismo de 12,1 megapíxeles full frame, sí que tiene el mismo chip de inteligencia artificial que vemos en la Sony A7R5, y esto va a mejorar aún más, si cabe, el autoenfoque y algunas características especiales. Por la parte de la calidad de imagen, tenemos vídeo en 4K hasta 60 frames por segundo con el sensor completo, y a diferencia de la A7S3, el 4K 120, que también podemos utilizarlo, en este caso es con un recorte. En este caso no veo un ruido tan apreciable como sí que veíamos en la FX30, pero debes de tener en cuenta que hacemos un recorte sobre el sensor. Todo esto con 10 bits de profundidad de color y un submuestreo de crominancia 422. Esta cámara también tiene los perfiles de imagen S-Cinetone y S-Log 3, tiene el apartado de toma log, por lo tanto podremos importar los LUTs, nuestros propios LUTs. También tiene el mismo ISO dual nativo que la Sony A7S3 o la FX3, a esos 12.800 ISO, que es brutal, como te decía, pero ese chip de inteligencia artificial que te mencionaba trae ciertas pequeñas mejoras, como por ejemplo en el apartado de la estabilización tenemos la estabilización física, luego tenemos la estabilización activa, que es ese recorte digital sobre el sensor, y luego un segundo modo de estabilización activa dinámica que hace un recorte aún mayor, pero la estabilización es literalmente como si estuviéramos en un trípode. Pero espera, porque si quieres la cámara para bloguear, también tenemos la estabilización de encuadre automático. Esto lo que hace es detectar a las personas, centrarlas dentro de la imagen y seguirlas con un pequeño recorte digital, por lo tanto los resultados van a ser aún más estables. Y algo que funciona similar pero que abre un mundo de posibilidades es el ajuste de encuadre automático. Directamente la cámara, en cuanto la activamos, va a reconocernos y seguirnos a través de toda la imagen, y esto para los creadores de contenido como yo, que hay muchas veces que nos grabamos solo, nos puede venir muy bien para colocar la cámara en un trípode, sola, grabarnos completamente solos y que parezca que nos está grabando un operador de cámara. Esto es solo un resumen de todo lo que puede hacer esta cámara, pero si de verdad quieres saber mucho más sobre ella, te recomiendo que te veas aquí, en este vídeo que te dejo en la tarjetita, mi experiencia completa con ella y la comparación con varias cámaras. Los puntos menos positivos de esta ZV-1 para mí es que puede llegar a calentarse, aunque está pensada para creadores de contenido, como te decía, y la forma que tenemos de utilizar las cámaras nosotros, pues hacen que no llegue a calentarse, te lo aseguro. Llevo utilizándola ya varios meses y cero problema. Y bueno, que solamente tiene un slot para tarjetas de memoria, y esto hace que tengamos que, con toda esta información de color, comprar
tarjetas de memoria pues más grandes. Para mí la ZV-1 es una gran opción para creadores de contenido o filmmakers que quieran una gran calidad de imagen muy similar a la de la A7S III, por no decirte que es la misma, pero sin gastar tanto dinero, aunque si eres filmmaker te la recomendaría siempre que no hagas grabaciones muy largas. Pero si los 2.500 euros de la ZV-1 aún se te quedan largos, Sony acaba de hacer un agárrame el cubata con la Sony A6700. Esta cámara es literalmente la hermana pequeña de la ZV-E1. Tenemos el mismo sensor de 26 megapíxeles que veíamos en la FX30, pero en este caso con el chip de inteligencia artificial incorporado que tenemos en la ZV-E1 y que tenemos en la R5. Por lo tanto, el autofocus y en la detección va a ser mucho mejor. Con ella podemos grabar vídeo en 4K hasta 60 frames por segundo con todo el sensor y con recorte en 4K hasta 120 frames por segundo, Full HD también a 240 frames por segundo para hacer cámaras lentas, y todo esto con los mismos 10 bits de profundidad de color y un submuestreo de crominancia 422 con toda esa cantidad de información que esto supone. También tenemos el apartado de toma log, por lo que podremos grabar en S-Log 3 utilizando LUTs, aunque en este caso hay algunas pequeñas diferencias con respecto a la ZV-1. Por ejemplo, en el apartado de estabilización tenemos la estabilización física del sensor de los 5 ejes y luego la estabilización activa, pero no la activa dinámica, ni tampoco la estabilización de encuadre. Sin embargo, sí que tenemos el modo de encuadre automático, este modo que te decía para poner la cámara encima de un trípode y que nos siga durante toda la toma. También tiene monitor abatible y más botones y diales programables que la ZV-E1, por lo tanto para manejarla de forma rápida o para bloquear puede ser incluso hasta más cómoda, aunque como puntos negativos sigue teniendo ese calentamiento al grabar con tanta cantidad de información, problema que podremos llegar a ver si las grabaciones son largas. A nivel de ISO no se comporta exactamente igual que la ZV-1 porque no tiene ese ISO dual nativo en 12800, se comportaría pues igual que la FX30 y también sigue teniendo un único slot para tarjetas de memoria. Dentro de las cámaras para grabar vídeo ahora mismo, esta 6700 es la mejor, obviando la ZV-10 que está pues en una gama inferior obviamente por el precio, que puedes utilizar para grabar vídeo de forma profesional. Y si no me crees, en este vídeo te cuento toda mi experiencia en un día real de uso con la 6700.